El día de hoy vamos a hablar sobre una técnica para la elucidación estructural de moléculas orgánicas que se denomina resonancia magnética nuclear de protónico. Podemos decir que en el laboratorio de química orgánica podemos obtener moléculas sencillas de los diferentes grupos funcionales, un alcohol, un aldehído, una acetona, un ácido, etcétera, el cual nosotros deseamos conocer su estructura. Además, también de una fuente natural, que puede ser de una planta, de un organismo marino, queremos aislamos compuestos o el diseño de un nuevo fármaco, para lo cual lo que nosotros necesitamos saber es la estructura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la vamos a poder saber? Mediante esta técnica de resonancia magnética nuclear, el cual se utiliza un equipo sofisticado, ¿verdad? Con imanes y donde se introduce la muestra, que ya vamos a ver el principio, para obtener un espectro. Al obtener nosotros el espectro de esa molécula, que ya habíamos dicho de qué tipo pueden ser, de moléculas sencillas o también puede ser de medicamentos. Aquí tenemos el dextroprofeno a manera de ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que contienen los medicamentos? Los objetivos que nos pretendemos es que ustedes conozcan el fundamento teórico de la técnica, ¿verdad?, de resonancia magnética nuclear, cuáles son los instrumentos que antiguamente se utilizaban y cómo han ido cambiando con el tiempo, los conceptos importantes del fenómeno de la resonancia magnética nuclear, que esto involucran, ¿verdad?, aspectos como el efecto de apantallamiento, desplazamiento químico, multiplicidad, integración, etc. Calcular los desplazamientos químicos que mediante tablas que vamos a utilizar, ¿verdad? Y elucidar un compuesto mediante espectros de resonancia magnética nuclear. Pues van a haber múltiples ejercicios donde ustedes van a poder ejercitarse. Entonces vamos a decir de que la técnica de la resonancia magnética nuclear, ¿verdad?, que tenemos acá el aparato, nos va a permitir que el poder saber la estructura de un medicamento. Seguimos con el dextroprofeno, ¿verdad?, que es un nombre, el nombre comercial es el Enantium, que más de alguna vez lo han de haber usado, ¿verdad?, que es un antiinflamatorio no esteroidal. También la primera vez que se descubrió la estructura del colesterol fue haciendo uso de esta técnica de resonancia magnética nuclear, ¿verdad? Y que normalmente nosotros decimos RMN. Además, estructuras como, aquí tenemos un flavonoide, que son pegados a un azúcar, ¿verdad?, que están en las plantas. Entonces toda esta herramienta, tanto resonancia magnética de protón como carbono 13, eso nos permite. ¿Y cuál es el fundamento que tiene la resonancia magnética nuclear? En todo el espectro electromagnético, vamos a decir que desde los rayos gamma, ¿verdad?, los ultravioletas, los infrarrojos, va aumentando la longitud de la onda, ¿verdad?, hasta llegar a las radiofrecuencias. Entonces en las radiofrecuencias que son que andan en longitudes de onda y frecuencias cerca de las ondas de radio, es que vamos a utilizar la resonancia magnética nuclear. Entonces también cabe decir de que es un tipo de radiación que va dirigido a la muestra para obtener el número de protones. No fue hasta 1942 que Wolfgang Pauli, ¿qué fue lo importante de Pauli? Que descubrió que dentro de los núcleos de los átomos había un spin con un momento magnético. Entonces, que cuando nosotros poníamos a estos núcleos, le poníamos un campo magnético, se desdoblaba en niveles de energía, ¿verdad? Entonces a él se le debe el spin nuclear. Por otra parte, Bloch y Purcell
paralelamente en el año 1946, pues ellos lo que descubrieron es que los núcleos van a absorber radiación electromagnética en un campo magnético específico. O sea, ellos fueron los que le metieron la radiofrecuencia y el campo magnético. ¿Y qué otra cosa descubrieron? De que habían cambios de espines, ¿verdad? De la orientación del vector de los espines de cada uno de los núcleos. Entonces también se puede decir que para que haya resonancia magnética nuclear es necesario que dentro del núcleo pues haya un momento dipolar diferente a cero. La resonancia magnética nuclear es una herramienta poderosa disponible para determinar estructuras orgánicas y también nos da información sobre el número y tipo de átomos de hidrógeno, ¿sí? De hidrógeno en la molécula. Los átomos de hidrógeno los vamos a nosotros analizar mediante esta técnica de resonancia magnética de protón. Cabe mencionar de que no solo hay resonancia magnética de protón, porque no solo él es susceptible a poder analizarlo, sino también los átomos de carbono 13. Ya vamos a ver por qué protón y carbono 13 sí son aptos a la resonancia magnética nuclear. Entonces, tomando en cuenta lo que nos decía Wolfgang Pauli, es importante ver en un núcleo de un átomo, ¿verdad? Ya sea de cualquier átomo, de cualquier elemento, siempre hay un spin de rotación del electrón que se comporta, ¿verdad? Girando. Es como un eje rotacional, así como el eje que tiene el globo terráqueo, ¿verdad? Y existe un momento spin magnético. Ahora, pero no todos van a tener absorción electromagnética de resonancia magnética nuclear, ¿verdad? A determinada radiofrecuencia, sino que el núcleo del átomo va a tener un momento y un spin magnético. Entonces, desde el momento que gira sobre su eje, va a generar un campo magnético. Entonces, ¿por qué es necesario la resonancia magnética? Vamos a determinar el número de protones no equivalentes, ¿verdad? Y determinar el tipo de hidrógeno que nosotros tenemos, si es un metilo, es un metileno, si es un protón de un anillo aromático, si está pegado a un grupo carbonilo y que podría estar presente en la molécula. Entonces, en el siguiente tema, que se lo va a dar la licenciada Tania Benítez, van a ver que las señales de carbono 13, ¿verdad? Y las grandes diferencias. ¿Qué diferencias hay entre protón y carbono 13? Bueno, el primero, el espectro, ¿verdad? Que el espectro de protón, ¿verdad? Puede ir de 0 hasta las 12 partes por millón. 12 partes por millón. En cambio, un espectro de resonancia magnética carbono 13 va a ir desde los 0 partes por millón hasta los 220 partes por millón. Entonces es una diferencia bastante significativa. Ahora, ¿cómo se van a comportar estos núcleos que absorben la radiofrecuencia? Entonces siempre se van a comportar como unos pequeños imanes, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Miren, entonces cada uno de los núcleos aleatoriamente va a tener un vector en el cual va a estar alineado. Entonces cuando nosotros tenemos una barra magnética o un campo magnético en el sentido de que se lo vamos a aplicar al núcleo que se comporta de un imán, entonces se van a alinear
los polos de los núcleos, atrayendo, lógicamente, polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener un campo magnético externo sobre el núcleo, ¿verdad? Donde vamos a tener una alineación del campo. ¿Y qué va a suceder? La energía, pues, de ese núcleo va a ser relativamente estable y más baja, ¿verdad? Pero si se alinean, los que se alineen tienen una energía más baja. Pero si una vez aplicado el campo magnético, ¿verdad? No logramos cambiarle la orientación al vector del spin nuclear, decimos que tenemos una energía más alta o menos estable, ¿verdad? Entonces se observa el mismo efecto cuando el protón se sitúa a un campo magnético externo, ¿verdad? Y entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Puede estar a favor, ¿sí? Este es a favor o en contra del campo, ¿sí? O en contra del campo. Este es un principio básico de que los núcleos se comportan como unos pequeños imanes. Ahora, no todos los núcleos absorben al RMN. Es importante decir de que un núcleo puede tener una constante giromagnética que tiene diferentes valores, ¿verdad? Entonces, resulta de que un núcleo ¿cuál es la condición para que haya una absorción electromagnética? Pues tiene que haber un átomo con un spin nuclear con valor de 1 medio. ¿Cómo es que se realiza esto? Miren el caso. Tenemos acá tenemos cuando un núcleo tiene un spin nuclear de una constante giromagnética, perdón, de 1 medio, pasa a -1 medio, absorbe la resonancia magnética nuclear. Entonces podemos tener otros núcleos que tienen el número de spin nuclear de 1, ¿verdad? Que no absorben al RMN. Entonces aquí tenemos, pero ¿cuál es la condición para que tengan? Aquí tenemos una tabla donde están los tipos de núcleo de spin nuclear que se representa por I, ¿verdad? Con varias combinaciones. Cuando el número atómico, ¿verdad?, es impar, podemos tener, y la masa atómica también es impar, podemos tener, pueden absorber a la RMN. Entonces aquí tenemos un I de medio entero, ¿verdad? O sea, aquí decimos un spin nuclear de 1 medio. Entonces lo tiene, miren, en el caso del hidrógeno, ¿sí? Por eso este spin nuclear hace que vaya de +1 medio a -1 medio, absorben en el RMN de protón. También el nitrógeno 15, ¿verdad?, que es un isótopo, que si nosotros al núcleo del nitrógeno le ponemos un neutrón más, ya tenemos el isótopo 15. Entonces, que también puede absorber puede absorber radiofrecuencia, ¿verdad?, y poder tener su espectro. Lo mismo pasa con el flúor. Otros que tienen spin nuclear de 1 medio es el carbono 13, mírenlo ustedes, el oxígeno 17 y el silicio 29. Los que no absorben radiofrecuencia son los que tienen número atómico, número másico par, ¿verdad?, y número atómico par. Estos no absorben al RMN, ¿verdad? Entonces esa es la condición que tenemos que tener, ya sea
¿Por qué? Porque dentro del núcleo debe de haber un momento magnético distinto a cero, y por eso es importante de que los que tienen ya sea o número atómico o másico impar son los que sí dan. Entonces estamos en esto y este. Por otra parte, podemos decir de que siempre sin cuando no hay un campo magnético externo, miren cómo se comportan los núcleos de una manera desordenada y aleatoria, ¿verdad? Entonces, si en cambio nosotros aplicamos un campo magnético que siempre se representa como H sub 0, podemos decir de que van a alinearse unos a favor del campo, ¿sí?, de menor energía que hablábamos anteriormente, ¿sí?, y estos son a favor del campo. ¿Qué otro tenemos a favor del campo? Lo tenemos acá. Pero otros núcleos que su momento va a momento magnético de alta energía, lo tenemos en contra del campo. Entonces es el principio básico de la resonancia magnética nuclear. A continuación yo les dejo un video para que ustedes vean este concepto.